Conversatorios al margen, con Beatriz Hernández Sánchez. Y hago mi propuesta concreta de investigación de aula y lo que tiene. Bienvenidos a otro encuentro auditivo. Comenzamos. Muy buen día, tarde o noche. Una vez más, estamos con ustedes, gentil auditorio, para llevar a cabo un encuentro auditivo más. El 6º capítulo de Conversatorios al margen. Ahora con el sugestivo tema que se ha intitulado Caleidoscopio educativo, certeza, probabilidad o incertidumbre. Y que se refiere a la zozobra, a la ansiedad, a la angustia generalizada que se vive en estos tiempos en cada uno de nosotros, como padres de familia, docentes, profesionales de las distintas ramas del saber, estudiantes de todos los niveles educativos, no solo en México, sino del mundo entero. El ser humano, a través de su devenir, ha sido testigo de muchos acontecimientos que han dejado huella indeleble en la historia del mundo y que han causado cambios radicales en el comportamiento cotidiano de los seres humanos. No sabemos si realmente los cambios suscitados hayan sido para bien o simplemente se han producido por situaciones premeditadas o espontáneas, pero han hecho que el mundo adquiera nuevas formas de convivir, de aprender, de enseñar. ¿Cómo olvidar los horrores de la Primera y Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo olvidar el paupérrimo escenario provocado por la debacle económica de 1929 y que afectó al mundo entero? ¿Cómo olvidar tantos escenarios de la incertidumbre que la humanidad ha experimentado, pero más cercanos a nosotros? ¿Cómo olvidar las grandes epidemias de tifo y de cólera que azotaron a nuestra ciudad a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que dejaron devastada a la población zacatecana? El desasosiego que provocó la batalla de Zacatecas y que dejó a la ciudad ensimismada por más de 40 años. ¿Cómo olvidar esta contingencia sanitaria que hemos padecido por más de 16 meses y que no se le ve fin? ¿Qué hacer, pues, para educar para la incertidumbre en esta tercera década del siglo XXI? La incertidumbre se apodera de todos nosotros. ¿Qué sucederá? Para hablar de esta incertidumbre y cómo poder educar en estos momentos inciertos y caóticos, hemos invitado al doctor Osvaldo Álvarez Crespo para que nos comparta su opinión acerca de estos difíciles tiempos por los que atraviesa la humanidad y que sin duda afectan la vida de todos, ahora que se integran al regreso a clases, la escuela. ¿Qué hacer para educar para la incertidumbre? El doctor Osvaldo Álvarez Crespo es maestro en medicina conductual por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene también una maestría en psicoterapia ericksoniana y posee un doctorado en desarrollo humano y es fundador del Centro de Crecimiento Humanista. Doctor Osvaldo, agradecemos infinitamente su participación en este Conversatorios al Margen. Sabemos de su capacidad y su disertación seguro será de mucho provecho e interés para todos nuestros escuchas. Sea usted bienvenido. Adelante. Muchas gracias por la invitación a este tan importante programa, tan interesante y para disertar, compartir, pero sobre todo entre todos encontrar una respuesta, como bien se dice, pues se hace camino al andar, ¿verdad? Y en esta nueva normalidad que se ha denominado, creo que deberemos encontrar el camino conforme avancemos y juntos obviamente pues lo vamos a encontrar y a facilitar, dando herramientas, dando estrategias, pero sobre todo acompañándonos los unos con los otros en este nuevo camino que nos toca vivir, un nuevo reto para la humanidad, un nuevo reto para los docentes, para los alumnos y para la sociedad en general. Pues en realidad ratifico, estamos muy agradecidos por su presencia, porque estamos muy seguros que nos va a dar mucha luz en muchas cuestiones que nosotros los docentes de pronto a lo mejor sí tenemos conscientes, pero no sabemos en algunos momentos las rutas. Miren, a lo mejor fue demasiado atrevido
partir de una idea, pues de un gigante de la filosofía, el doctor Edgar Morin, que hasta donde tenemos entendido vive y es vigente. Y cumple apenas 100 años. Cumplió 100 años, ahora en julio cumplió 100 años. Y bueno, uno de los saberes que él a través de la UNESCO difunde es el saber actuar ante la incertidumbre. Y él toma como referencia a Eurípides. Dice, él toma una de sus frases: los dioses nos dan muchas sorpresas, lo esperado no se cumple y para lo inesperado un Dios abre la puerta. Él mismo dice que aún en estos momentos no hemos sabido tomar en serio esa, podríamos decir, esa previsión de Eurípides. Pero también el doctor Morin establece o hace consciente en sus textos las dicotomías de las cuales o con las cuales estamos jugando toda la humanidad ayer, hoy y en el futuro. Y establece las siguientes dicotomías: sujeto, objeto, alma, cuerpo, espíritu, materia, calidad, cantidad, que creo que eso ahorita está pues patente en muchos campos del desempeño humano, de la vida humana, finalidad, causalidad, sentimiento, razón, que quizás a lo mejor muchos de nosotros estamos ahorita posicionados ahí. El otro día escuché una expresión de unos profesores colombianos en una mesa de reflexión que hubo el lunes y martes pasado. Son profesores de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Y me llamó mucho la atención la siguiente frase: estamos en el momento de comprender lo incomprensible. Y otra de las dicotomías de las que habla Morin es libertad, determinismo y la existencia con la esencia. Nosotros quisiéramos, doctor, que usted pues abundara o señalara o enfatizara qué de esto es lo que puede llevar al educador, no nada más al formador de docentes, sino a cualquier educador, a potenciar al alumno en cualquier edad a enfrentar la incertidumbre. Claro que sí. La incertidumbre viene precisamente de la idea de que he perdido el control sobre lo que lo tenía, es decir, cambió algo, sucedió algo, y eso me causa precisamente esa incertidumbre de no saber hacia dónde ir. El ser humano, y sobre todo hay que hablar del ser humano del siglo XXI, a partir de esto que ha sucedido, que ha marcado a nuestros niños, a nuestros adultos, pero curiosamente a quien más trabajo nos cuesta adaptarnos es a nosotros los adultos. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor ya teníamos atrás de nosotros 40, 50 o más años de una certidumbre, de una situación de vida que sabíamos más o menos lo que iba a pasar, sabíamos cómo venía el próximo año, y eso pues obviamente nos daba seguridad. Entonces, el ser humano, cuando tiene una incertidumbre por sus propias características, pues se crea una situación de angustia, de ansiedad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi entorno? Y algo muy importante, ¿qué va a pasar con mis planes? Muchas de las personas que yo he platicado, lo que más le duele es que sus planes que tenía hace 2 años hoy no se puedan cumplir. Y hay precisamente personas que dicen, bueno, voy a hacer nuevos planes, pero hay personas que aún el día de hoy dicen, no, es que yo quiero continuar con mis planes que yo tenía hace 2 años. Y precisamente ese es el gran miedo del ser humano, a perder lo que ya se tenía, pero lo que ya se tenía en nuestra mente, hay que decirlo. Como bien dicen estas dicotomías, la materia pues está ahí, ¿sí? Pero la idea surge de mí. La materia a lo mejor no la puedo cambiar, no puedo modificar el estado como tal de la materia. Lo que sí puedo modificar son mis ideas, mi actitud. Dice razón, emoción. Ahí esa parte es muy importante. Para yo tener una emoción, ya sea
como se conoce, positiva, y yo me gusta llamarle más proactiva, porque todas las emociones son necesarias. El miedo es necesario, la tristeza es necesaria, pero bueno, esa emoción, que puede ser la tristeza, tengo que convertirla en proactiva. ¿Cómo? Pues a través de mi propio razonamiento. Es decir, que la emoción no me controle a mí, que la emoción no me deje a mí devastado frente a la incertidumbre. ¿Qué tengo que hacer? Es razonar, reflexionar. Algo muy importante, ¿qué sí está en mis manos? Si yo no soy médico, por ejemplo, pues yo no tengo la facilidad a lo mejor de investigar sobre las vacunas, sobre los tratamientos médicos, ¿sí? Eso no está en mis manos, pero si soy docente, sí está en mis manos guiar, orientar, dar seguridad a mis alumnos de que estamos haciendo lo correcto dentro del ámbito educativo y que lo que depende de nosotros hay que hacerlo, pero de una forma razonada. Porque si me dejo llevar por la emoción, obviamente pues la emoción está ahí, y algo muy particular de la emoción es que la emoción puede cambiar rápidamente. Ahorita puedo estar feliz, ¿sí? Contento, pero si escucho que hubo una variante a lo mejor del virus, ya inmediatamente esa emoción me va a llevar a la preocupación, a la tristeza y a la angustia. Así es. Sí, entonces esa incertidumbre dentro del desempeño docente creo que nos está llevando a todo el profesorado, no nada más de México, del mundo, a buscar estrategias diferentes de acercamiento, de comunicación con el alumnado en todas las edades. Se cita recurrentemente la cuestión de la pandemia, pero hablemos de otras cuestiones que están detonando alrededor. O sea, ya no nada más es la pandemia. La pandemia quizás fue como una especie de revelador, cuando antes se revelaban las fotografías en cuarto oscuro, vino a ser las veces de líquido revelador, pero ya había cosas en la puerta o detrás de la puerta que estaban esperando a ser detonadas o conocidas. Entonces, esa falta de repetición de lo cotidiano, de la certeza, de la seguridad, pues nos vino a mover el tapete a todos. Entonces… No, sí, es que lo que pasa es que vivimos, precisamente de lo que estás hablando, vivimos tiempos bastante difíciles. Ahorita los niños han padecido tanta violencia al interior de su hogar, hasta violaciones y tantos horrores que han vivido nuestros niños encerrados en estos 16 meses, que no saber cómo salir de ahí, esa incertidumbre que nos ataca a todos. Definitivamente, no sé, estamos en unos años inéditos en todas nuestras vidas, como lo decía bien usted hace rato. A lo mejor 30 o 40 años ya habíamos sido muy a gusto, estábamos en una zona de confort a gusto y de pronto nos cambian completamente el escenario, y ahí es donde el profesor, los profesores, las maestras, ¿qué hacer para educar con esta incertidumbre? Y de esas dicotomías de las que hace ratito se enlistaban de aquí, del texto del doctor Morán, ¿a cuáles, para empezar, el profesorado le debemos dar? Ya se sabe que se deben de atender indirecta o directamente todas, pero, por ejemplo, espíritu, materia. ¿Qué tiene que hacer la escuela de hoy, del siglo XXI? Bien dice usted, vamos hablando de ahorita, no de hace 100 años. ¿Qué tiene que hacer la escuela, en este caso mexicana? Sabemos, ya en otras circunstancias hemos comentado de manera muy tangencialmente de la experiencia colombiana, donde, por ejemplo, y seguramente hay otras escuelas o países que lo hacen, se está implementando el trabajo con yoga en los espacios escolares. No estoy diciendo que sea lo mejor, ni lo único, ni que nunca se haya hecho, simplemente que se está posicionando de manera más marcada. La escuela mexicana, ¿qué tendría que hacer o cómo tendríamos que potenciar la atención a esa dicotomía espíritu-materia? Claro. Esto nos lleva a otra dicotomía que es también ahí, y que es el alma, ¿no? Con el cuerpo. Entonces, se dice, en algunos pensadores dice, es que Platón dividió o separó
el alma del cuerpo. Dice, y no lo debió de haber hecho, porque alma y cuerpo pues debe de estar junto, unido. En esto de la escuela colombiana, ¿qué es lo que están buscando? Que el cuerpo, que la yoga es precisamente fortalecer el espíritu a través del cuerpo. Y nos lleva precisamente a estas dicotomías que nos hacen reflexionar, y algo muy importante. Y aquí yo haría una pregunta para nosotros mismos. Yo docente, yo maestro, ya decía el maestro Margilva, yo padre de familia al interior del hogar, ¿estoy fortaleciendo el espíritu de mis alumnos, de mis hijos? ¿Lo estoy cultivando? ¿Qué pasó? Pues somos obviamente una cultura occidental, nos enfocamos o en el alma o en el cuerpo, pero por separado. Y desafortunadamente nuestras instituciones, como venimos de un mundo occidental en el ámbito filosófico, nos dedicamos mucho a cultivar el cuerpo y la razón. ¿Sí? No me dejarán mentir que en las escuelas tradicionales lo más importante era el joven más inteligente, y lo seguimos aplaudiendo. Qué bueno, no digo que no se haga, pero cuando premiamos al joven más empático, al niño más colaborativo, al niño que ayuda al otro. No será el de 10 en español o en matemáticas en primaria, pero a lo mejor sí puede ser el niño más colaborativo. Con esta nueva realidad debemos de cuidar mucho precisamente eso, no volvernos entes individualizados, porque creo que eso es algo que está sucediendo. Yo me salvo, por así decirlo, entre comillas, y que el mundo ruede, como luego se dice, ¿no? Y entonces yo creo que como docentes, como maestros, como entes sociales, debemos precisamente cultivar el ámbito colaborativo entre unos y otros. ¿Qué quiero decir con esto? Donde debemos de ser docentes que podamos integrar a otros y empezar precisamente a quitarnos esta idea de que cultivar espiritualmente a un ser humano tiene que ver con religión. Eso no es así. Eso no es así. No me dejarán mentir que durante años inclusive decíamos, no, es que ya está hablando del alma. No, ya está hablando del espíritu. Ya. ¿Usted de qué religión es? Uh-huh. Y entonces nos confundimos totalmente, y creo que es el momento, esta es una gran oportunidad, es el momento de empezar a cultivar precisamente desde la educación, desde las instituciones educativas, desde el hogar, pero bueno, en la tarea que nos ocupa a nosotros el día de hoy, muy bien la frase, ¿sí?, que dice, los dioses siempre nos van a mandar algo. Se creía, ¿verdad? Me porté mal, los griegos lo decían, los dioses nos están castigando. Uh-huh. Pero dice también la frase, pero Dios abrirá alguna puerta. Y alguien puede decir, oiga, no, pues es que eso, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con que yo voy a fortalecer mi espíritu, valga la redundancia, mi espíritu interior, si me permite esa expresión, para enfrentar la realidad externa. Si mi espíritu está cultivándose, se está fortaleciendo, interiormente podré enfrentar la realidad externa. En los griegos era, podré enfrentar la guerra, podré enfrentar a otros, si mi espíritu es lo suficientemente fortalecido, cultivado. Sí, incluso un Dios abre la puerta, pero no habla de un Dios con mayúscula, ¿sí? Ahora, creo que es el Dios interior, ¿verdad? Hay un suceso de la vida de Morán que me llama mucho la atención. Dice que su mamá murió cuando él tenía 10 años. Su papá los formó, los acompañó. Dice, pero mi papá nunca me heredó una religión. Solamente me heredó un ambiente familiar sólido, constante, consistente, y por lo que él revela, una actitud de su papá muy jovial, muy positiva. Dice que silbaba a todas horas. Y él recuerda eso. Entonces, ¿qué otra dicotomía? O sea, esto confirma lo que usted acaba de decir. No, el abordaje o el acompañamiento espiritual no es exclusivo de la religión.
No estamos hablando de eso. Estamos hablando de otros, incluso fortalecer los ambientes familiares. Claro. ¿Verdad? ¿Qué otra dicotomía usted resaltaría? No sé, hace ratito mencionó sentimiento, razón, Claro. libertad, determinismo. No sé qué otra dicotomía. Claro. Ahora viene la parte que obviamente ustedes tienen toda una gran trayectoria también, una gran experiencia. Ustedes han visto generaciones de jóvenes, han formado maestros, han formado directivos. Y aquí viene esta parte precisamente de la libertad. Es mi libertad de elegir, sí. Pero yo como docente, ahora viene una pregunta para nosotros los docentes. Yo fortalezco mi espíritu, ejerzo mi libertad para educar, ¿sí? O soy determinista. Y muchas de las veces, muchos de nosotros como maestros somos muy determinantes, muy deterministas. Es que inclusive descalificamos a los docentes, a los alumnos. ¿Usted qué va a saber? Usted no tiene experiencia. No, yo creo que es muy importante que mi libertad de docencia, mi libertad de cátedra lleve a cultivar precisamente, no en un determinismo, sino en una situación de razón para manejar mi emoción. Pero de igual manera, yo como docente cultivo mi espíritu. Yo como docente me dedico a ver cómo estoy interiormente yo, cómo está mi alma. No solamente mi cuerpo, porque muchos de nosotros decimos, yo ya me vacuné, pero eso me fortalece mi cuerpo. ¿Cómo fortalezco mi alma? El problema es que para el alma no hay vacuna. No lo puedo comprar en un frasquito y decir, fortalezco mi alma. Yo creo que es una gran tarea, una gran tarea. Usted acaba de decir algo muy importante del padre de Morán. Era jovial, seguramente atrevido, pero una parte muy importante y que la voy a unir con otra dicotomía y que obviamente pues ustedes me dirán también qué podemos llegar a pensar. Cantidad, calidad. Esta frase desde mi punto de vista, que se ha llevado al utilitarismo, se ha dicho, vale más calidad que cantidad. Para mí eso no es verdad. Eso no es verdad. Y doctora, usted con lo que acaba de decir del padre de Morán lo confirmamos. Para tener un referente en la vida necesito permanencia del otro. Mi padre estuvo Siempre. con sus enojos, seguramente, ¿verdad? Con sus regaños, que seguramente también recibió, con sus correctivos, pero era un ser humano. Silbaba, ¿sí? Pero dice, lo recuerdo. Hemos caído en este siglo XXI, en estas cuestiones de tiempo urgente. Ya no estamos permanentes. Estoy aquí, pero estoy pensando en otra cosa. Y entonces no estoy aquí contigo. Mi cuerpo está contigo, pero mi mente, mi espíritu está en otro lado. Y dice, con todo respeto, muchos profesionales de la salud mental, vale más calidad que cantidad. No. Un padre no puede estar 10 minutos nada más al día en la vida de un hijo. Un docente no puede estar solamente 50 minutos en la vida de un alumno. Debe de permanecer. ¿Vale más calidad que cantidad? No. Para que haya una experiencia significativa, se necesita cantidad de tiempo. Equilibrio. Equilibrio acompañado de calidad. ¿Sí? Porque si no vamos a caer en, pues yo estuve 15 minutos con mi hijo. No fueron suficientes. Yo estuve 20 minutos con mis alumnos. No fueron suficientes. Es equilibrar, pero sobre todo ser conscientes que lo más valioso que tiene un ser humano es el tiempo, y en qué inviertes tu tiempo van a ser los resultados. Así es. Pues muy interesante hasta ahorita en lo que llevamos de este programa. Definitivamente yo tengo una incertidumbre muy marcada. La humanidad se está acabando por sí misma, o sea, se está destrozando a sí misma. No estamos llegando a los fines de la humanidad. Eso me da temor,
porque definitivamente uno de los objetivos principales de la educación es hacer al humano más humano, en este caso. ¿Y cómo hacerle? ¿Qué hacer para lograr eso? Estamos entrando al punto de los valores. El ser humano, cuando hablo del valor, mucha gente decimos, bueno, es el valor hacia el otro, ¿no? Pero ¿qué valor me doy yo como persona, como ser humano, como mí mismo? Y si a un alumno yo lo educo en el valor de mí mismo, o sea, ya decía la doctora de Colombia, con el yoga, que cultiva el cuerpo, el alma, el espíritu a través de la meditación, eso me hace entrar en una parte de respeto, que es algo que desafortunadamente, bien sabemos, en este mundo occidental obviamente se busca cultivar el individualismo. No se busca cultivar los valores comunitarios. Eso no es verdad. Los valores comunitarios de comunidad, de una unidad común, no están. Entonces, ¿hacia dónde dirigir la escuela mexicana? A eso. ¿Qué valores creo que la escuela mexicana tiene esa deuda con la sociedad? ¿Qué valores quieres inculcar tú en tu educando? Si nosotros le preguntáramos a varios maestros o docentes en este momento esa pregunta, yo estaría convencido que cada maestro diría valores diferentes, ¿sí? Sentido de logro, responsabilidad, pero muy pocos hablarían de valores comunitarios, porque el sentido de logro, responsabilidad, libertad son valores individuales, no son valores comunitarios, ¿sí? ¿Ustedes alguna vez han escuchado decir a algún psicólogo, docente, ¿sí? ¿Qué valor quieres cultivar en tu alumno? El respeto en común, resaltar el bienestar del otro, conseguir el logro en el otro, o que el otro alcance sus sueños. Esos valores no los decimos, es más, ni los cultivamos. Es más, hasta los docentes no les decimos, no, usted preocúpese por lo suyo, deje a su compañero, ¿sí o no es cierto? Sí, sí. ¿Verdad? Sí. O sea, un pensamiento muy individual. Tú a lo tuyo. Tú a lo tuyo. Es que lo quiero ayudar, maestra. No, tú deja que él responda. O sea, y entonces vamos desarrollando valores individuales. Volverlo a lo mismo, es la historia del occidente, ¿verdad? ¿Para qué? Pues ya, todos lo sabemos, para que ese individuo se sienta en deuda consigo mismo, se sienta precario y lo trate de compensar comprando un objeto, comprando un bien material, cuando se hablaba de una dicotomía, lo material, ¿no? Entonces, ¿cómo el ser humano del siglo XXI busca? Bueno, yo me siento vacío por dentro, lo compenso con algo material. Y me educan para conseguir lo material, ¿sí? Y eso hace, maestro, que nos acabemos el mundo. No me importa si se tienen que talar árboles, no me importa lo que se tenga que hacer con el mundo. Yo quiero un bien material, pero es mi carencia. Es mi carencia interna, es mi carencia que no me enseñaron precisamente a valorar, ¿sí?, el bien común. Y creo que como instituciones educativas, como instituciones de salud mental, como instituciones sociales, estamos en deuda. No promovemos el bien común, no promovemos el bienestar, inclusive entre nosotros como compañeros docentes, no lo promovemos. Yo resuelvo mi problema, tú resolverás el tuyo. Y obviamente pues eso tiene un impacto, todos lo sabemos, ¿verdad?, político, social, económico y obviamente educativo. Sí, pues bueno, con esto último que acaba de decir, doctor, directa o indirectamente fue usted a aterrizar en la política, porque la búsqueda del bien común pues es la política, es la definición griega. Así es. Y sin embargo pues pareciera, y estamos viendo, en el Estado estamos viviendo un suceso que no voy a ahondar en ello porque entonces nos iríamos por otro lado, pero un suceso en todos los órdenes que no ha buscado el bien común, ha buscado complacer a determinados grupos de poder, etcétera, etcétera, pero menos el bien común. Pero volviendo a lo así de estrictamente pedagógico, todos los docentes
en todos los tiempos tenemos creencias pedagógicas. Y esas creencias pedagógicas pues nos llevan a actuar así. Tú a lo tuyo, fórmense, siéntense de determinada manera. E incluso esta contingencia sanitaria mundial en buena forma nos está induciendo a eso. ¿Cómo estamos posicionando a los muchachos en el salón? Al menos en la escuela donde yo estoy, es correcto, está bien. Las mesas están ya cubiertas con una especie de vinilo transparente que hace como una especie de vitrina. Entonces todavía más aislamiento a cada persona que entra al aula, y los profes a una determinada distancia con determinado número de minutos en todos lados, ¿verdad? No estoy diciendo que esté mal, está contribuyendo a la sanidad, pero ¿cómo cree usted que en esta contingencia qué tipo de creencias se van a mover en nosotros? Definitivamente es un golpe a nuestro ego, ya nos decía el maestro Margil, nos estamos acabando el mundo. Es una creencia se pone en tela de juicio la superioridad humana sobre la naturaleza. Pedagógicamente eso debemos de aprovecharlo. ¿Por qué? Inculcar en nuestros alumnos el respeto por mi entorno, por mi otro humano, y esa creencia creo que es la que se puede empezar a modificar. Si hago un acto reflexivo, claro. Por eso nos duele la incertidumbre, porque el mundo, la naturaleza te está diciendo ya no puedes seguir viviendo igual, ya no puedes, ¿sí? Pero obviamente vemos seres humanos aferrados y dicen, no, es que yo quiero regresar a lo mismo, yo quiero regresar al abuso de los bienes naturales, ¿sí? Entonces esa creencia es la que se va a modificar, y también nosotros como docentes debemos de empezar a pensar nuestro quehacer. ¿Qué valores estaba yo transmitiendo a mis alumnos? ¿Y qué creencias estaba yo transmitiendo también a mis alumnos de cómo ser humano en el mundo? ¿Puedo ser una persona abusadora? ¿Sí? ¿O puedo ser una persona que se detenga? Ya nos decían en esa dicotomía. ¿Puedo seguir abusando de la materia? Sí. ¿Puedo seguir abusando de los árboles, de los mares, del agua? Sí, claro que sí. Todo tendrá una consecuencia. O cultivo mejor mi espíritu y aprendo a vivir con lo que tengo, con lo que alcancé a tener. Y obviamente eso va creando precisamente las formas, nuestras sociedades. No vamos a entrar en detalles, pero bueno, podemos entender obviamente cómo yo he ido construyendo mi propia sociedad, mi sociedad zacatecana, mi sociedad mexicana, ¿sí? Mi sociedad mundial. Abuso de la naturaleza, ¿sí? Para satisfacer mi deseo, mi placer. Pero obviamente no cultivo mi espíritu para decirle mi deseo a mi placer. Por el momento no. Y desafortunadamente nuestro quehacer docente nos ha llevado a eso también. Nos ha llevado a no cultivar en nuestros alumnos ese espíritu, ¿sí? Cantidad, calidad. No es más feliz el que más tiene, cantidad. Y ahorita se está basando mucho el éxito en eso. En tener. Hay un libro de Eric Fromm que dice, ¿verdad? Ser o tener. Pero lo plantea como pregunta. Uh-huh. Es como si te preguntaran a ti en este momento, ¿tú qué quieres? ¿Ser o tener en este mundo? Es una pregunta muy profunda porque implica ¿a qué voy a dedicar mi tiempo? ¿A poseer? ¿A tener? ¿O lo voy a dedicar a cultivarme? ¿Sí? No estoy en contra del progreso personal, pero sí del abuso de la naturaleza, del abuso de los recursos naturales y del abuso del humano. Ya decía el maestro Margil, la violencia es un abuso del humano, ¿se dan cuenta? Con el humano. Con el humano, sí. Y obviamente la educación es la solución, sí, es la solución, pero junto con otras cosas. La educación por sí misma no podemos, lo hemos intentado, pero necesitamos la familia, necesitamos que se haga política
en bien común, que se haga un respeto por la naturaleza, ¿sí? Entonces, todo eso es una quehacer educativa ante la incertidumbre. Sí, entonces, claro, queda claro que el profesorado tenemos que reconfigurar los equilibrios que le damos a esas dicotomías en nuestro hacer, reestructurar nuestras creencias, asumir, en el buen sentido lo voy a decir, humildemente, lo que pedagógicamente tenemos que transformar, reconfigurar nuestra manera de ver nuestro espíritu, sin tenerle miedo a pensar que estamos hablando de religión, estamos hablando del espíritu, del ser interior, ¿sí? Pero ahora, el sistema educativo muchas veces provoca que vayamos tras la inmediatez. Por ejemplo, algo bien sencillo, lo que todo el mundo decimos muchas veces: cumple con el programa, ¿sí? Claro, yo soy de las convencidas que de la puerta del aula para adentro, sea virtual o sea física, los que mandamos somos nosotros. No va a venir el secretario de Educación a decirnos, no hagas eso, esto sí hazlo, esto no. Pero, ¿qué tendría que ser el sistema educativo para reconfigurar, ayudarnos a reconfigurar? Porque no somos entes solitarios, somos entes sociales, ¿eh? Para reconfigurar eso, ese cambio de creencias. ¿Qué tendría que hacer el sistema? Queda claro que tenemos que empezar, si queremos, por nosotros mismos, pero no estamos solos. Definitivamente. Yo creo que se deben de hacer 3 cosas muy importantes desde mi punto de vista. El primero es reconocer y valorar que no todo lo que se ha hecho mal. He escuchado colegas, he escuchado mismos docentes, pues que descalifican lo que se ha hecho hasta ahora dentro del ámbito educativo. Y no, el que nosotros estemos aquí es porque venimos de un ámbito educativo tiempo atrás, ¿verdad? Nos formaron, nos enseñaron, nos cultivaron nuestro espíritu, fíjense. Así. Docentes, sistema educativo nos cultivó nuestro espíritu de una o de otra forma. Claro, las generaciones cambian, pero reconocer lo que se hizo bien. Yo creo que hemos caído en ocasiones en el abuso de decir todo lo que pasó, incluso decir, es que la escuela tradicional está mal. No. No se trata de descalificar o de llegar y borrón y cuenta nueva todo, no. Reconocer lo que fuimos, porque muchos de nosotros somos gracias a lo que fuimos, a lo que fue el sistema educativo hace 20, 30 años, 40 años. Gracias a ese sistema educativo, cuando nosotros fuimos niños, no vamos a decir hace cuánto tiempo para no entrar en detalles, pero bueno, pues nos formó con sus bemoles, pero nos formó. Eso, reconocer lo que sí se hizo bien, reconocer que gracias a ese sistema educativo habemos mucha gente pues de bien, habemos muchos profesionales, profesionistas. Eso es un punto muy importante. Y no atacar. Creo que uno de los errores del sistema educativo es atacar. El docente se siente atacado, se siente lastimado, y yo creo que debemos de cuidar mucho esa parte, ¿sí? Nosotros mismos, como docentes, cuidarnos entre nosotros. Pero a veces los docentes somos los que nos atacamos entre nosotros. Ya andas en la marcha tú, ya con tus, ¿verdad? Con tus actas. Bueno, pues está peleando un derecho, justo o injustamente, no sé, pero pues es la justicia social y se tiene que pelear. Bueno, está bien, así son las democracias, ¿verdad? Bueno, en segundo lugar, el sistema educativo creo que debe de dar realmente apertura a estos recursos de los que nos hablan los grandes pensadores que proponen desde la UNESCO. Abrir la puerta, nada más por ejemplificar, a estas dicotomías, ¿sí? Que no sigamos siendo un sistema educativo basado exclusivamente en la adquisición de competencias. Sí se deben de adquirir competencias, claro que sí, pero también se deben de adquirir habilidades internas de las personas, ¿sí? Porque si yo solamente quiero que una persona sea competente en su actividad laboral, en lo que el niño debe de ser, sí, pero estoy dejando algo que conocemos como recursos
nosológicos. ¿Cuáles son los recursos nosológicos? Los recursos internos, los recursos espirituales. También habla de la nosología. De la nosología. Sí, también. Qué bueno que no me equivoqué. Sí, ¿verdad? habla de la nosología. Exacto, o sea. Le dedica un apartado. Excelente, o sea, yo en el niño, en el joven, en el mismo maestro, que creo que es lo que nos puede salvar de la incertidumbre, ¿no? Por eso me gustó mucho esta frase de abre la puerta a un Dios, ¿no? Abro la puerta a mis recursos nosológicos, que es, ok, yo soy este hombre, yo soy esta mujer, que va a confiar, ¿sí? Que va a confiar en sus propios recursos. Racionales, sí. Recursos intelectuales, sí. Pero también en mis recursos espirituales, nosológicos. ¿A poco creen que nuestros abuelos no sufrieron crisis? Pues claro que tremendas, sí, tremenda. Y con 10 niños atrás que tenían que alimentar. Exacto. Y con mayor pobreza. Pero ellos recurrían a sus recursos nosológicos. ¿Cuáles son los recursos nosológicos? Tener fe, esperanza de que el mundo será mejor el día de mañana, de que para todo habrá una solución. Aplicaban este dicho de a Dios rogando y con el mazo dando. No solamente se dedicaban a rezar. Exacto. No, se levantaban temprano al campo a cosechar. Pareciera ser, por eso digo cuerpo y mente descendida. Entonces que si yo me la paso meditando, entonces se va a solucionar todo. No. Medita. Pero actúa. También trabaja. Sea un actor colectivo. Y el tercer punto, ya dijimos, reconocer lo que se hizo, los recursos no atacar, nosológicos, no atacar. Y uno muy importante, respetar cómo cada ser humano enfrenta sus crisis. Yo enfrento la crisis de una forma y los demás con otra. Vuelvo con el papá de Edgar Morán. ¿Cómo se entiende? Ellos huyeron de la cuestión de la persecución antisemita, ¿verdad? Podemos imaginar, bueno, a lo mejor no podemos porque debió haber sido terrible, vivir ese ambiente y sin embargo el Señor mantuvo pues estoicamente, alegremente, una actitud ante la vida que contagió a sus hijos. Porque Edgar Morán describe las escenas de casa y hasta uno puede sentir que está ahí, siente el calor hogareño, ¿verdad? Entonces, quizás también el sistema educativo mexicano, claro que a lo mejor no le toca tan directamente, pero tendríamos que buscar cómo fortalecer a la familia. Claro. Desde lo que nos toca, ¿verdad? No nos vamos a meter en cuestiones muy privadas o muy personales. Pero no sé, ¿podría hacer eso? ¿Se podría hacer? Obviamente esta triada tan llamada, ¿verdad? Tan dicha, escuela, familia, alumno. Pero que obviamente a veces nos quedamos cortos. No porque el maestro no quiera o no porque el maestro no esté preparado para hacerlo. Porque obviamente, bien lo acaba de decir, doctora, pues a veces no podemos llegar y querer cambiar el ámbito familiar, pero sí podemos escuchar lo que el alumno nos puede decir de su familia, comprenderlo y atender indirectamente, porque sabemos que hay padres de familia muy reacios, no quieren acercarse, ¿no? Pero sí entender la situación familiar que está viviendo un alumno, una alumna, y si podemos incidir. Bien dijo usted hace un rato, esta realidad nos llevó a esta cámara donde se velaban, ¿verdad? Donde se revelaban pues los negativos de las cámaras. También esta pandemia nos llevó a revelar las situaciones familiares. Pero lejos de acusar a los padres de familia, hay que darle herramientas. Sí, no es acusar, es caminar junto con ellos. Claro. O sea, por eso ponía yo la analogía del cuarto oscuro. La pandemia reveló la violencia intrafamiliar y no solo con los niños, con la mujer, ¿sí?
O sea, también desintegración, se dieron desintegraciones, se acabaron por constatar desintegraciones familiares. Claro. Entonces, no es culpar o echarle todo el peso a la familia, sino qué hacer desde la escuela, ¿verdad? O sea, cómo colaborar. ¿Por qué hubo tanta incidencia de suicidio y de jóvenes? ¿Sí? Claro, eso es algo muy importante. Creo que es una gran tarea para el sistema educativo cómo involucrar a la familia en el proceso educativo y formativo del ser humano. Y esa es una parte que yo agregaría al sistema educativo. Es no solamente mi función es educar, también es formar entes, y ese ente está dentro de una familia. Entonces, ¿cómo colaborar con la familia ante esas situaciones? Es muy importante el respeto, antes que nada. Si una familia se siente atacada, si yo, padre de familia, me siento atacada por un maestro o por una maestra, me voy a estar a la defensiva. Sí, me voy a poner a la defensiva. Entonces, pero si me siento que usted, maestro, que usted, maestra, me va a dar herramientas para yo saber cómo dirigirme a mi hijo, para yo saber cómo orientar a mi hijo, entonces me voy a volver su aliado. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, volvernos aliados de nuestras familias. Volvernos aliados. Bien lo dijo, doctora, no juzgar. Cada familia vive una realidad diferente, ¿sí? Cada padre de familia vive una realidad diferente de nuestros alumnos. Hay padres de familia que sí tienen hoy trabajo, hay padres de familia que hoy no tienen trabajo. Entonces, yo no puedo llegar juzgando y diciendo, es que ¿por qué trata usted así al niño, al joven? No, o sea, ¿cómo puedo yo ayudar? Creo que esa es una pregunta clave para los padres de familia. ¿Cómo puedo yo ayudar a que su hijo esté bien? El docente se pone al servicio del papá, porque el papá le va a decir, pues consígame trabajo. Sí. Bueno, ¿no? Présteme dinero. O présteme dinero. Cosas que yo no puedo hacer. Por eso le digo, no, yo no le puedo hacer eso, pero sí le puedo enseñar habilidades en la relación con su hijo. Y si eso se escucha mucho mejor de llegar y decir, oiga, ¿por qué regaña tanto a su hijo? ¿Por qué no le ayuda con las tareas? ¿Por qué no le compró el material? ¿Por qué no fue a la junta? Hoy pues me siento en el sistema acusatorio, sí, ¿verdad? Entonces, pero si llego con una disposición de yo le puedo enseñar habilidades en la comunicación con su hijo, ni lo acuso, ni le digo que está mal, al contrario, le digo, le voy a dar un valor agregado a su función de padre, ¿sí? ¿Qué quisiéramos? Que todos los padres fueran como los padres de Morán. No todos tuvimos esa capacidad. No desarrollamos esa fortaleza espiritual interna que él sí desarrolló. Su Señor Padre. Y que se transparenta en la obra de él. Exactamente. Entonces, pero nuestra realidad es otra. Pero aún así hay que ponernos a la disposición de el otro. Eso creo que se puede hacer mucho. Pues ya estamos por concluir el programa y seguramente las personas que nos están escuchando, esta charla le va a abrir mucha luz en su espíritu, en su mente, para que pueda realizar esa labor tan difícil que tenemos enfrente. Y pues definitivamente, para mí me quedé yo así anonadado con la plática del doctor. Sí. Es en serio, le agradezco yo personalmente y a nombre también de todos los que nos escuchan, le agradezco infinitamente su participación en este programa de Conversatorios al Margen. Pero la doctora tiene otra cosa. No, ya para cerrar, doctor, bueno, reiterar de verdad el agradecimiento y ¿qué nos resta por hacer? O sea, ya quedó claro que el profesor, en cualquiera de los niveles educativos, tenemos que fortalecer el espíritu con las herramientas de las cuales cada quien echemos mano, ¿verdad? Y ya también le planteamos la cuestión de que los profes tenemos creencias, o bien lo que decía creo Pichón Rivière, los ECROS, ¿verdad? Los esquemas conceptuales referenciales operativos. ¿Qué reto nos queda? ¿Cómo le vamos a hacer para franquear eso? Digo, ¿cómo pudiéramos decir? Un referente, un indicador, sí.
No una receta, ¿me queda claro? No, yo creo que decíamos hace rato, ¿no? Que cómo vivieron las crisis nuestros antepasados. Bueno, con fortaleza, con un espíritu fortalecido. Miren, está esta cuestión del regreso a clases. Entonces yo reflexionaba y decía, el punto es, y ahí viene la labor del docente, ¿cuál es la mejor decisión? ¿Mandar a los niños al salón de clase o no mandarlos? Miren, la mejor decisión no es si lo mando o no lo mando, ¿cómo lo mando? Y ahí viene la parte del docente, ¿cómo lo recibo? Si yo lo recibo, yo docente, lo recibo ansioso, angustiado, preocupado, inseguro, yo le decía a los padres de familia, mire, si lo va a mandar usted angustiada, preocupado, hijo, no, y no vayas a tocar nada, y por favor no te quites el cubrebocas, y por favor, si vas a ir al baño, lávate las manos, y por favor, cubre el gel, y por favor, eso no le va a ayudar al niño. Yo le decía, mejor no lo mande. Pero también, si lo va a dejar en su casa, preocupada, ansiosa, hijo, no, a ver, Chin, es que estás en clase en línea, pon atención, y no salgas, y síguete lavando las manos, y quédate aquí en la casa. La angustia yo la transmito. Y ahí viene la parte de reflexión al docente, y lo dejo sobre la mesa. ¿Cómo yo recibo a mis alumnos? Si los recibo angustiado, preocupado, ¿sí? Que es muy diferente a descuidado. No debo ser un docente descuidado, pero tampoco debo ser un docente que al contrario esté angustiado, inclusive hasta fastidiado, inclusive, y vuelvo al papá de Morán, él en medio de la guerra, en medio de unas situaciones, vamos a llamarlo al límite, perdido a su esposa, al extremo, aprendió a silbar. Si mi alumno me ve a mí dentro de todo, calmado, tranquilo, silbando, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bienvenidos, me da muchísimo gusto que estén aquí. Juntos vamos a salir adelante, valor comunitario. Juntos vamos a salir de esto, ¿sí? Si alguno de nosotros ocupa algo, hágamelo saber. Entre todos le vamos a ayudar. Pues va creando un ambiente, este esquema que hablaba Riverdi, ¿sí? Esquema, pues obviamente gratificante, tranquilizador, pero si creo un esquema angustiante, ¿verdad? Pues obviamente eso no nos va a dar mucho. Creo que es muy importante mostrarnos como humanos. Si tengo miedo de decirlo, sí me da miedo, tengo derecho a tener miedo, pero a lo que no tengo derecho obviamente es a querer contagiar a otros de mi miedo. Eso sí no, ¿sí? Eso sí no, porque entonces pues voy a crear un caos. Bien lo dijo, doctora, ¿quién es el líder en el aula? El profesor. El docente, la docente. La profesora, sí. El capitán del barco es el capitán, es el que toma las decisiones, es el que dice, por aquí vamos a irnos. Dentro del aula, dentro de la escuela, el profesor es el líder. Es el profesor líder y asumir esa responsabilidad con nuestros miedos, porque muchos me dicen, es que tengo miedo. Sí, el capitán también tiene miedo cuando sale al alta mar. No, ¿verdad? No la tiene fácil. Sí. Se vienen tormentas, se viene granizo, fallas mecánicas, claro, pero sigo al frente de mi embarcación. Nuestra embarcación son nuestros alumnos, nuestras escuelas, nuestro sistema educativo. Así es. Pues vamos a seguir navegando con la mayor de las certezas en este nuevo mundo, porque es nuevo, con todo lo que implica. No es solo la pandemia, todo lo que detonó, todo lo que reveló. Y decíamos en alguno de los capítulos anteriores, también reveló muchas cosas buenas. Reveló talentos, claro. Reveló, ¿por qué no?, nuevas amistades, reveló nuevas formas de trabajo. Claro. Nos puso en jaque y a veces pudimos, a veces no pudimos, pero eso fue bueno también, porque reconocimos limitaciones, pero también reconocimos potencialidades. Definitivamente, como lo dijo Darwin, ¿verdad? No es el más fuerte el que sobrevive, sino el que se adapta. Así es. No es el más fuerte el que sobrevive, sino el que se adapta. Y este no será la excepción. Hay que adaptarnos a esto.
fortaleza interna nos va a ayudar y creo que hay que reconocer el mejor de los talentos que son los docentes, los maestros, porque son quienes están en nuestras aulas con nuestros hijos. Mi mayor reconocimiento para todos ellos. Sí, nosotros estamos al frente de diferentes formas. Adelante, maestro, pues, para cerrar. Ya nada más para agradecer infinitamente al doctor Osvaldo Álvarez Crespo por esta enorme lección y pues compartir esas opiniones que nos ilustran bastante, y yo creo que nos va a servir muchísimo esta charla. Muchísimas gracias infinitamente. Y no sabe hasta dónde. Es decir, en la cuestión espiritual, anímica, creo que quienes escuchen con atención y estén escuchando con atención esto y lo estén viviendo, escuchando y sintiendo, es de enorme, enorme valía. Gracias y pues hasta el siguiente encuentro auditivo. Conversatorios al margen. Así Hoy, es. caleidoscopio educativo, certezas, probabilidad o incertidumbre. Incertidumbre. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias.